Lea Hart se encontraba en la entrada de la preparatoria San Francisco, con el corazón acelerado mientras absorbía las imágenes y sonidos familiares del bullicioso campus. Era el primer día de su último año, y mientras la mayoría de los estudiantes estaban entusiasmados con los nuevos comienzos, Laya sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Apretaba su cuaderno de dibujo contra el pecho, un salvavidas para sus sueños artísticos. Los vibrantes colores de sus bocetos parecían reflejar la energía que la rodeaba, pero se sentía como una extraña observando desde fuera mientras caminaba por los pasillos abarrotados. Laya pensó en la directora Morgan Chase. La directora era una inspiración para muchos estudiantes, conocida por su liderazgo dinámico y su inquebrantable apoyo a las artes. Laya siempre la había admirado desde lejos, cautivada por su pasión por la educación y su capacidad para conectar con los estudiantes. Había algo magnético en la directora Chase, su confianza, su amabilidad y la forma en que parecía iluminar la sala cada vez que entraba. De Laya, Jenny la alcanzó, interrumpiendo su ensoñación. «Hola, Laya». «¿Lista para otro año de drama y caos?», bromeó Jenny, con una sonrisa radiante y contagiosa. Jenny era todo lo que Laya no era, extrovertida, atrevida y sin miedo a decir lo que pensaba. Tenía un don para hacer amigos sin esfuerzo y a menudo la sacaba de su zona de confort. «Sí, supongo», respondió Laya con una sonrisa tímida. «Solo espero que este año sea diferente». Jenny arqueó una ceja. «¿Cómo? ¿Quieres ganar ese concurso de arte? Porque si alguien puede hacerlo, eres tú». Laya sintió una punzada de emoción al oír hablar del concurso anual de arte. Era una oportunidad para mostrar su talento y obtener reconocimiento, pero también significaba ser el centro de atención, una perspectiva desalentadora para alguien que prefería pasar desapercibida. «No lo sé». «O sea, y si fallo, basta». «Eres increíble». «Piensa en lo genial que sería tener a la directora Chase como mentora», dijo Jenny, dándole un codazo juguetón a Laya. «Podrías preguntárselo sin problema», la idea le provocó un sobresalto a Laya. Pedirle ayuda al director Chase era emocionante y aterrador a la vez. ¿Y si se negaba? ¿Y si pensaba que Laya no era lo suficientemente buena? Pero también había un innegable atractivo en la idea de trabajar estrechamente con alguien a quien admiraba tanto. Al acercarse a su primera clase, Laya vio a la directora Chase en el pasillo, charlando con un grupo de estudiantes. Su larga cabellera oscura le caía con gracia sobre los hombros y su risa resonaba como música. En ese momento, Laya sintió una inexplicable atracción hacia su directora, una mezcla de admiración y algo más profundo que no lograba identificar. «Anda, pregúntale», la instó Jenny, dándole a Laya un suave empujón hacia el director Chase. Le dudó, pero luego respiró hondo. Era su oportunidad de salir de su zona de confort. Director Chase», preguntó en voz baja. El director se giró con una cálida sonrisa que aceleró aún más el corazón de Laya. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». Laya sintió que se le enrojecían las mejillas al hablar. «Me preguntaba si estarías dispuesta a ser mi mentora para el concurso de arte de este año». La expresión de la directora Chase pasó de la sorpresa al deleite. «Me encantaría». El arte es una forma de expresión importantísima. Había algo en su forma de hablar que hacía que Laya se sintiera apreciada y valorada. «¿En serio? ¿Lo dices en serio?», preguntó Laya, apenas pudiendo contener la emoción. «Claro». «Nos vemos después de clase para hablar de tus ideas», respondió el director Chase con entusiasmo. Mientras Laya se alejaba de aquel encuentro, un torbellino de emociones la invadía, emoción mezclada con miedo y algo completamente distinto que aún no podía comprender. Esto era más que una simple oportunidad, se sentía como el comienzo de algo profundo. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, los pensamientos le rondaban la cabeza. ¿Cómo sería pasar tiempo con el director Chase? ¿Conectarían a través del arte? Podría compartir no solo su trabajo, sino también partes de sí misma que había mantenido ocultas. En ese momento de reflexión, Laya se dio cuenta de que este año prometía algo más que solo arte. Tenía el potencial de autodescubrimiento y conexión, dos cosas que anhelaba con desesperación, pero que siempre había temido perseguir. Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, el sueño finalmente se apoderó de Laya mientras soñaba con colores danzando sobre lienzos y un mundo donde el amor y la aceptación reinaban por encima de todo.
El sol se filtraba por los altos ventanales del salón de arte, proyectando un cálido resplandor sobre los lienzos y pinceles dispersos. Laya Hart llegó temprano, con el corazón palpitando con una mezcla de emoción y aprensión. Hoy era el día en que se reuniría con la directora Morgan Chase para hablar sobre sus ideas para el próximo concurso de arte. La idea de tenerla como mentora le revolvía el estómago de anticipación. Mientras preparaba su espacio de trabajo, Laya no pudo evitar revivir su última conversación en su mente. La directora Chase había sido tan entusiasta, tan genuina en su apoyo. Parecía surrealista que alguien a quien admiraba tanto se interesara en su trabajo. La presión por impresionarla era palpable, pero también encendió una chispa de determinación en Laya. Cuando la directora Chase entró en la sala, a Laya se le cortó la respiración. La directora lucía elegante y sin esfuerzo con un blazer a medida y vaqueros, y el pelo recogido en un moño impecable. Desprendía una confianza que parecía llenar la sala. «Buenos días, Laya. Me alegra mucho que hayamos podido encontrarnos aquí», dijo con una voz cálida y acogedora. «Buenos días, director Chase», respondió Laya, intentando parecer más serena de lo que realmente era. «Gracias por aceptar ayudarme, claro. He visto tu trabajo en la escuela y creo que tienes un talento increíble», dijo la directora Chase mientras se acercaba a examinar los bocetos de Laya sobre la mesa. «Cuéntame tus ideas para el concurso». Laya respiró hondo y comenzó a explicar su visión. Una serie de pinturas que exploraban la identidad y el autodescubrimiento a través de colores vibrantes y formas abstractas. Mientras hablaba, notó el interés del director Chase. Sus ojos brillaban de interés y asentía con la cabeza, alentándolos a cada detalle. «Me encanta. El tema es impactante», dijo el director Chase. «El arte tiene una forma única de expresar nuestros sentimientos más profundos. ¿Cómo planeas transmitir tu mensaje?». Laya sintió una oleada de confianza a medida que profundizaban en la conversación. Compartió historias personales detrás de cada pieza, revelando aspectos de sí misma que había ocultado a la mayoría de la gente. Con cada palabra, la conexión entre ellas se fortalecía y Laya se sentía más a gusto. «Sabes», dijo el director Chase pensativo, «el arte también puede ser una forma de desafiar las normas y expectativas sociales. ¿Has pensado en incorporar ese aspecto a tu trabajo?». Laya abrió mucho los ojos ante la sugerencia. Era una perspectiva que no había considerado antes, pero que resonaba profundamente con sus experiencias como joven que navegaba por su identidad en un mundo que a menudo se sentía limitado. «Es una idea brillante. Creo que podría crear algo que refleje no solo mi trayectoria, sino también las dificultades que muchas enfrentan. Me encantaría ver qué se te ocurre», animó el director Chase. «Recuerda, esta es tu expresión. No tengas miedo de desafiar los límites». Mientras continuaban intercambiando ideas, Laya se sintió cautivada no solo por la conversación, sino también por la pasión del director Chase por el arte y la educación. Había una química innegable entre ellos, una chispa que aceleraba el corazón de Laya cada vez que sus miradas se cruzaban. Tras horas de debate y planificación, concluyeron la reunión entre risas y entusiasmo por el proyecto. «Tengo muchas ganas de ver su progreso», dijo el director Chase mientras estaban en la puerta. «Por supuesto», respondió Laya, emocionada mientras caminaba a casa. Más tarde ese mismo día, Laya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante se estaba gestando entre ellas. Ya no se trataba solo de arte, sentía que estaban construyendo una conexión que trascendía las fronteras entre alumna y profesora. Esa noche, sentada en su escritorio rodeada de bocetos y pinturas, Laya se entregó a su trabajo con renovado vigor. Cada pincelada se sentía como una extensión de sí misma, una forma de expresar emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Pero al caer la noche y el silencio envolvió su habitación, la duda la asaltó. ¿Era apropiado sentirse así por la directora Chase? Sabía que había límites que no debían cruzarse en su relación, pero cada momento que pasaba con ella la llenaba de energía. Laya negó con la cabeza como para disipar los pensamientos que la atormentaban. «Concéntrate en tu arte», se recordó con firmeza. Esta competencia era importante, era su oportunidad de brillar. Con determinación impulsando su creatividad, Laya trabajó hasta altas horas de la noche, absorta en colores y formas hasta que el agotamiento finalmente la venció. Mientras el sueño la invadía, sueños de lienzos vibrantes danzaban en su mente, junto con imágenes fugaces de la directora Chase, su sonrisa, su risa, dejando a Laya inspirada y confundida a la vez sobre lo que le esperaba. La semana pasó volando entre colores,
bocetos y sesiones nocturnas de lluvia de ideas. Leah Hart estaba absorta en su proyecto artístico, entregándose por completo a cada pincelada. La emoción de trabajar con la directora Morgan Chase impulsó su creatividad, y se encontró esperando con cada vez mayor ilusión su próxima reunión. El día de su seguimiento programado, Laia llegó temprano al aula de arte, con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Había pasado los últimos días perfeccionando sus ideas, incorporando las sugerencias del director Chase sobre cómo desafiar las normas sociales a través de su arte. Cada obra se transformaba en algo más profundo, y estaba deseando compartirlo con su mentor. Mientras preparaba su espacio de trabajo, sintió una familiar oleada de nerviosismo, mezclada con emoción. La puerta se abrió de golpe y entró la directora Chase. Su presencia iluminó la sala al instante. «Buenas tardes, Laia. Tengo muchas ganas de ver lo que has creado», dijo con una voz cálida y acogedora. «Hola, director Chase», respondió Laia, intentando mantener la compostura. «He estado trabajando en algunas piezas nuevas basadas en nuestra última conversación». «Fantástico. Echemos un vistazo», dijo la directora Chase, acercándose. Mientras Laia colocaba sus bocetos sobre la mesa, la observó examinar cada pieza con atención. La directora frunció el ceño en señal de concentración mientras estudiaba los vibrantes colores y las formas abstractas que representaban el viaje de autodescubrimiento de Laia. «Son increíbles», dijo finalmente, mirándome con genuina admiración. «Realmente has captado la esencia de lo que significa desafiar las expectativas». Laia sintió un gran orgullo ante el cumplido. «Gracias. Quería expresar no solo mis experiencias, sino también las de otras personas que se sienten limitadas por las normas sociales». El director Chase asintió con aprecio. «El arte tiene una forma de dar voz a quienes a menudo pasan desapercibidos. Estás haciendo algo importante aquí». A medida que continuaban comentando cada pieza, Laia sintió una conexión cada vez más profunda con el director Chase. Sus conversaciones fluían con fluidez, pasando del arte a las experiencias personales, revelando capas de vulnerabilidad que Laia nunca antes había compartido con nadie. Se abrió a hablar de sus dificultades con la identidad y la presión de adaptarse a las expectativas sociales. «A veces siento que vivo en dos mundos», confesó Laia, con la voz apenas un susurro. «Una parte de mí que quiere encajar y ser aceptada, y otra que anhela autenticidad». La directora Chase escuchó atentamente, con una expresión más suave. «Entiendo perfectamente esa lucha», dijo con dulzura. «Cuando tenía tu edad, me enfrenté a desafíos similares. Me llevó años aceptar plenamente mi verdadero yo». Laia miró al director Chase a los ojos, buscando comprensión y conexión. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con seriedad. «No fue fácil», respondió pensativo el director Chase. «Tuve que aprender a dejar atrás las expectativas de los demás y encontrar la fuerza en mi propia identidad. Fue a través de mi arte que descubrí quién era realmente». Sus miradas se cruzaron por un instante, y Laia sintió que se formaba entre ellas un vínculo tácito, algo más profundo que una simple mentoría. Era una comprensión compartida de las complejidades de la identidad y del coraje necesario para aceptar la propia identidad. Al concluir la reunión, Laia se sintió revitalizada, aunque confundida, por la intensidad de su conexión. La directora Chase se había convertido en algo más que una simple mentora. Era alguien que comprendía a Laia como pocos. «Nos vemos la semana que viene», sugirió el director Chase mientras estaban junto a la puerta. «Estoy deseando ver cómo evoluciona vuestro proyecto». «Definitivamente», respondió Laia, tratando de ocultar el torbellino de emociones que se arremolinaba en su interior. Ese día, después de clases, Laia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante se estaba gestando entre ellos, algo que trascendía sus roles de estudiante y director. Se encontró fantaseando con el director Chase durante la clase, imaginando sus conversaciones y risas resonando en su mente. Esa noche, mientras trabajaba en su proyecto en casa, Laia sintió una oleada de inspiración. Decidió crear una obra que resumiera sus conversaciones, una representación abstracta de la dualidad, un lado vibrante y caótico, representando las expectativas sociales, el otro, suave y fluido, encarnando la autenticidad y la libertad. Mientras pintaba hasta altas horas de la noche, Laia vertió cada gramo de emoción en el lienzo, los miedos, las esperanzas y los sueños que habían estado dando vueltas en su interior durante tanto tiempo. Cada pincelada se convirtió no solo en una expresión de sí misma, sino también en un homenaje a la conexión que sentía con el director Chase. Cuando finalmente se apartó para admirar su obra,
El agotamiento la invadió como una ola, pero también sintió satisfacción, la sensación de estar a punto de algo transformador. Mientras el sueño la envolvía más tarde esa noche, Laia soñó no solo con colores y lienzos, sino también con momentos compartidos con el director Chase, su risa resonando en el aire como música, y sus conversaciones entrelazando a dos almas que navegaban por las complejidades de la vida. El sol brillaba con fuerza el día de la exhibición anual de arte de la escuela, iluminando los pasillos de la preparatoria San Francisco con un cálido resplandor. Leah Hart sentía una mezcla de emoción y nervios mientras se preparaba para presentar su obra de arte al mundo. Esta no era una exhibición cualquiera, era la culminación de semanas de arduo trabajo, trasnochadas y conversaciones profundas con la directora Morgan Chase. Hoy por fin compartiría su visión. Al entrar en la sala de exposiciones, Laia fue recibida por una vibrante colección de obras de arte estudiantil que cubrían las paredes. Cada pieza contaba una historia, reflejando las diversas experiencias y voces de sus compañeros. Pero entre las coloridas exhibiciones, el corazón de Laia se aceleró al ver su propia obra, su serie sobre identidad y autodescubrimiento, colgada prominentemente en un rincón bien iluminado. Verla la llenó de orgullo y ansiedad a partes iguales. Jenny apareció a su lado, dando saltitos de emoción. Laia, tus piezas se ven increíbles. Tengo muchas ganas de que todas las vean. Exclamó con un entusiasmo contagioso. Gracias, Jenny, respondió Laia, intentando calmar su corazón acelerado. Solo espero que entiendan lo que intento transmitir. Has puesto todo tu corazón en esto, y se nota. Solo recuerda, se trata de expresarte, dijo Jenny para tranquilizarla. Al abrirse las puertas y entrar los visitantes, Laia sintió una oleada de aprensión. Observó a la multitud en busca de la directora Chase, con la esperanza de encontrar su rostro familiar entre los asistentes. Cuando finalmente la vio, Laia sintió una oleada de calidez. La directora Chase lucía deslumbrante con un vestido sencillo pero elegante que realzaba su belleza natural. Se movía con gracia entre la multitud, interactuando con estudiantes y padres por igual. Laia, gritó la directora Chase al acercarse. Tu trabajo es impresionante. Tenía muchas ganas de verlo expuesto así, gracias. Significa mucho para mí que estés aquí, respondió Laia, sintiendo como el rubor le subía por las mejillas. Se quedaron uno al lado del otro mientras la gente comenzaba a admirar las obras de Laia. Ella observaba nerviosa cómo los asistentes examinaban su trabajo, susurrando sus opiniones. Los primeros comentarios fueron positivos, lo que llenó a Laia de una sensación de validación, pero entonces escuchó a un grupo de estudiantes cerca. ¿Quién se cree que es? Qué raro, se burló una chica. A Laia se le encogió el corazón al oír esas duras palabras. Miró de reojo al director Chase, quien pareció percibir su incomodidad. No dejes que te afecten, dijo en voz baja, acercándose. El arte es subjetivo. No todos entenderán tu visión. Pero duele, admitió Laia, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Pensé que estaba expresando algo importante. Lo eres, le aseguró el director Chase con firmeza. Recuerda por qué creaste estas piezas, para expresar tu verdad. Eso es lo que más importa. Laia respiró hondo, agradecida por el apoyo incondicional del director Chase. A medida que continuaban interactuando con los visitantes, Laia sintió que ganaba confianza. Empezó a explicar la inspiración detrás de cada pieza, las dificultades con la identidad, el deseo de autenticidad y la valentía que se necesitaba para aceptar la propia identidad. Para su sorpresa, muchas personas conectaron con su historia. Algunas incluso compartieron sus propias experiencias de sentirse atrapadas por las expectativas sociales. Con cada conversación, Laia se sentía más ligera. Se dio cuenta de que el arte, en efecto, había creado un puente entre ella y los demás. A medida que avanzaba la velada, Laia se sumergió en una conversación con un pequeño grupo de estudiantes que apreciaban su trabajo. Rieron juntos e intercambiaron historias sobre sus propias trayectorias artísticas. Fue liberador conectar con otros que entendían lo que se siente al navegar por las complejidades de la vida a través del arte. Justo cuando pensaba que las cosas no podían mejorar, la directora Chase se acercó de nuevo con una sonrisa de orgullo. Has cautivado a todos esta noche, dijo con cariño. Gracias por creer en mí, respondió Laia con sinceridad. No habría podido lograrlo sin tu guía. La directora Chase dudó un momento antes de volver a hablar, con una expresión seria pero tierna. Laia, quiero que sepas que tu voz importa, no solo en el arte,
sino también en la vida. Sus miradas se cruzaron por un instante, cargado de emociones no expresadas. En ese instante, Laya percibió una conexión innegable entre ellas, un vínculo forjado a través de experiencias compartidas y comprensión mutua. A medida que la presentación llegaba a su fin y los asistentes comenzaban a marcharse, Laya sintió una inmensa sensación de logro. Había enfrentado sus miedos y compartido su verdad con los demás. Fue una liberación inconmensurable. Cuando Jenny la alcanzó más tarde, estaba radiante de emoción. Estuviste increíble. A todos les encantó tu trabajo. Laya sonrió ampliamente, animada por el entusiasmo de Jenny. Es increíble que me vean y me escuchen. Al salir juntas de la sala de exposiciones, Laya echó un último vistazo a su obra. Cada pieza se sentía ahora como una parte de sí misma, liberada al mundo. Pero en medio de tanta alegría y validación, surgió un giro inesperado. Al salir al fresco aire de la tarde, Laya vio al director Chase, solo junto a la entrada, con aire pensativo. ¿Estás bien?, preguntó Laya mientras se acercaba. La directora Chase se giró lentamente hacia ella, con una pizca de vulnerabilidad en la mirada que aceleró el corazón de Laya. Solo estoy reflexionando sobre lo mucho que hemos avanzado juntas, dijo en voz baja. En ese momento, rodeada por la luz del día que se desvanecía y las risas lejanas que provenían de la vitrina interior, Laya sintió la necesidad de acercarse, de salvar esa brecha final entre ellas que se había estado construyendo desde su primer encuentro. Gracias por todo hoy, dijo Laya con seriedad antes de dar un paso más cerca. La directora Chase sostuvo su mirada fijamente. Había algo eléctrico en el aire entre ellas, una tensión llena de posibilidades que ninguna podía articular aún. Mientras permanecían en silencio bajo las estrellas que comenzaban a brillar sobre ellas, ambas supieron que estaban al borde de algo transformador, un viaje que ninguna había anticipado, pero que ambas sentían innegablemente atraídas. Los días posteriores a la exhibición de arte fueron un torbellino para Lea Hart. La euforia de compartir su obra flotaba en el aire, pero iba acompañada de una creciente sensación de confusión y añoranza. La conexión que había sentido con la directora Morgan Chase durante el evento se había profundizado, dejándola a la vez emocionada y ansiosa. Cada vez que pensaba en sus conversaciones, se le aceleraba el corazón al recordar sus risas compartidas y la comprensión tácita que parecía existir entre ellas. A medida que avanzaba la semana, Laya se distraía en clase, pensando en el director Chase. No podía quitarse la sensación de que algo importante se gestaba bajo la superficie de su relación, una extraña mezcla de admiración, atracción y miedo a cruzar límites que deberían permanecer intactos. El viernes por la tarde, Laya estaba sentada en el salón de arte, rodeada de sus bocetos y lienzos sin terminar. Se suponía que debía estar trabajando en su próxima obra para el concurso, pero su mente estaba en otra parte. La puerta se abrió de golpe y entró la directora Chase. Su presencia iluminó la sala al instante. «Hola. Espero no interrumpir», dijo con una cálida sonrisa. A Laya le dio un vuelco el corazón. «Para nada. Solo estaba pensando». «Pensar es bueno», respondió el director Chase, acercándose al caballete de Laya. «¿En qué estás trabajando?». Laya dudó un momento antes de revelar su última pieza, una vibrante explosión de colores que representaba su lucha por la autenticidad ante las expectativas sociales. «Todavía es un trabajo en desarrollo», dijo con timidez. La directora Chase estudió el lienzo con atención. «Me encanta cómo usas el color para transmitir emociones. Es poderoso». Se volvió hacia Laya con una sonrisa alentadora. «Tienes un don increíble». Laya sintió una calidez que la invadió ante el cumplido. «Gracias. Tu apoyo lo es todo para mí». Se enfrascaron en una conversación relajada sobre arte e inspiración, pero en el fondo, Laya sentía que la tensión volvía a crecer, los sentimientos no expresados que persistían más allá de sus palabras. Mientras hablaban, Laya vislumbró la vulnerabilidad de la directora Chase. Hubo momentos en que sus ojos parecían revelar una profunda emoción que le dolía el corazón. Después de un rato, Laya respiró hondo, armándose de valor. «Director Chase, ¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto», respondió ella, con genuina curiosidad. «¿Qué opinas de cruzar los límites en las relaciones?». Laya temblaba levemente al hablar. La directora Chase hizo una pausa, y su expresión se tornó contemplativa. «Es una pregunta compleja», dijo lentamente. «Los límites son importantes, sobre todo en las relaciones profesionales,
pero a veces esos límites se difuminan. Laya sintió una descarga de adrenalina al oír las palabras del director Chase. ¿Y si esas líneas borrosas se sienten como algo más? ¿Algo real? Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo pareció congelarse a su alrededor. Laya vio un destello de incertidumbre en la mirada del director Chase, una mezcla de deseo y cautela que reflejaba sus propios sentimientos. Creo que es natural sentirse atraído por alguien que te comprende, dijo el director Chase en voz baja, acercándose un paso. Pero debemos tener cuidado. Cuidado con cómo gestionamos esos sentimientos. Laya se aceleró al comprender las palabras del director Chase. No quiero poner en peligro nuestra mentoría ni tu carrera, admitió con sinceridad, pero no puedo evitar sentirme así. La directora Chase bajó la mirada un instante, como si reflexionara cuidadosamente antes de volver a hablar. Yo tampoco, confesó en voz baja. El aire entre ellos crepitaba de tensión mientras permanecían allí, ambos conscientes de que estaban al borde de algo monumental. Laya podía sentir el calor que irradiaba el director Chase, era embriagador y aterrador a la vez. Creo que deberíamos hablar más de esto, dijo finalmente la directora Chase, con voz firme pero amable. Pero debemos ser cautelosos. Hay consecuencias que considerar. Laya asintió, comprendiendo la gravedad de lo que estaban discutiendo. Estoy de acuerdo, respondió en voz baja, pero tampoco quiero ocultar lo que siento. La directora Chase sonrió levemente, con una mezcla de calidez y tristeza en sus ojos. Eres increíblemente valiente al ser sincera sobre tus sentimientos. En ese momento, la campana de la escuela sonó con fuerza a lo lejos, rompiendo el momento entre ellas. Laya sintió una oleada abrumadora de emociones. La esperanza se mezcló con el miedo mientras la realidad volvía a golpearlas. Deberíamos irnos ya, dijo la directora Chase a regañadientes mientras retrocedía un poco. Sí, claro, respondió Laya, intentando recuperar la compostura mientras salían juntas del salón de arte. Un acuerdo tácito flotaba en el aire entre ellas, la promesa de explorar sus sentimientos mientras lidiaban con las complejidades que se avecinaban. Durante el fin de semana, Laya repasó mentalmente su conversación una y otra vez. Se sentía eufórica, pero también inquieta por lo que vendría después. La conexión que tenía con el director Chase era innegable, despertó algo profundo en ella, un anhelo de autenticidad y amor que trascendía las normas sociales. El lunes por la mañana, al entrar a la escuela con una mezcla de emoción y ansiedad, Laya vio al director Chase esperándola en la entrada con una sonrisa alentadora. ¿Listas para otra semana?, preguntó alegremente. Laya asintió, pero no pudo evitar la sensación de que esta semana sería diferente, llena de posibilidades y desafíos que tendrían que afrontar juntas. Mientras caminaban juntas por el pasillo lleno de estudiantes que las rodeaban, Laya se dio cuenta de que, pasara lo que pasara a continuación, ambas tendrían valentía, un salto a territorio desconocido donde los límites se difuminaban, pero los corazones permanecían abiertos. El aire estaba cargado de expectación cuando Lea Hart entró en el aula de arte el lunes por la mañana. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando sus lienzos y bocetos. Pero hoy, los vibrantes colores parecían apagados comparados con el torbellino de emociones que la azotaba. Después de su conversación con la directora Morgan Chase, todo se sentía diferente. Los límites que ambas habían reconocido ahora se cernían como una sombra sobre su incipiente conexión. Laya preparó su espacio de trabajo, intentando concentrarse en su proyecto para el próximo concurso de arte. Se había volcado en ello, pero los pensamientos del director Chase seguían acudiendo a ella, distrayéndola de su trabajo. ¿Qué pasaría después? ¿Hablarían abiertamente de sus sentimientos o seguirían evadiendo la verdad? Como si percibiera su confusión, la puerta se abrió y entró la directora Chase. Su presencia iluminó la sala al instante. Buenos días, Laya, la saludó con cariño. ¿Cómo te sientes hoy? Buenos días. Estoy bien, respondió Laya, forzando una sonrisa. Solo intento terminar un poco de trabajo. El director Chase se acercó al caballete de Laya y examinó su última obra. Es impresionante, dijo con sinceridad. Realmente has captado la esencia de tu tema. Gracias, dijo Laya, con el corazón acelerado por el elogio. He estado trabajando duro en ello. Hubo un breve silencio mientras ambos permanecían frente al lienzo, con el aire cargado de palabras no dichas. Finalmente, el director Chase rompió la tensión. Laya, sobre nuestra conversación de la semana pasada, a Laya se le cortó la respiración.
Había estado esperando este momento, el momento en que afrontarían sus sentimientos de frente. Sí, la animó con suavidad. Creo que debemos ser sinceros, dijo la directora Chase con voz firme pero suave. Lo que sentimos es real, pero también debemos considerar lo que eso significa para nosotros, tanto profesional como personalmente. Laya asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sé que es complicado, dijo con cautela, pero no puedo negar lo que siento por ti. El director Chase miró a Laya a los ojos, buscando algo, quizás comprensión. Siento lo mismo, admitió en voz baja. Pero debemos tener cuidado con cómo abordamos esto. Laya sintió una oleada de alivio mezclada con aprensión. ¿Qué quieres decir con cuidado?, preguntó. Quiero apoyarte y estar ahí para ti, explicó el director Chase, pero también tengo una responsabilidad como director. No podemos dejar que nuestros sentimientos interfieran en eso. La realidad de su situación se apoderó de ellos. Laya quería acercarse y cerrar esa brecha, quería acortar la distancia que sentía a la vez emocionante y aterradora. Pero comprendía las preocupaciones del director Chase. ¿Y si lo tomamos con calma?, sugirió Laya con cautela. Podríamos explorar nuestros sentimientos sin precipitarnos ni comprometer tu posición. El director Chase sonrió suavemente ante la madurez de Laya. Creo que es un enfoque sensato, coincidió. Podemos mantener una conexión significativa y, al mismo tiempo, respetar nuestros roles. Mientras continuaban hablando de sus sentimientos y límites, Laya sintió que una sensación de esperanza florecía dentro de ella, una esperanza de que pudieran navegar esta compleja relación sin perder lo que era especial entre ellos. Tras su conversación, Laya se sintió más concentrada que nunca en su obra. Con cada pincelada, volcaba no solo sus emociones, sino también sus esperanzas de un futuro donde el amor pudiera coexistir con la responsabilidad. Los días se convirtieron en semanas mientras Laya y el director Chase navegaban por su nueva dinámica, reuniéndose regularmente bajo la apariencia de mentoría, pero permitiendo que su conexión se profundizara sutilmente. Compartieron risas e historias durante sus sesiones de arte, intercambiaron miradas cómplices que decían mucho y encontraron consuelo en la presencia del otro. Sin embargo, en medio de esta floreciente relación surgieron desafíos. Los rumores comenzaron a circular en la escuela a medida que los estudiantes notaban la química entre ellos. Laya escuchó fragmentos de conversaciones, especulaciones sobre favoritismo y relaciones inapropiadas, pero se negó a dejar que esas dudas le nublaran la mente. Una tarde, después de la escuela, Laya se encontraba sola en el aula de arte, trabajando en su obra final para el concurso, cuando el director Chase entró silenciosamente. Laya, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras ella. Hola. Estaba terminando, respondió Laya con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver la seriedad en el rostro del director Chase. Quería hablar sobre lo que está sucediendo en la escuela. Comenzó con cautela el director Chase. Laya sintió un nudo en el estómago. ¿Te refieres a los rumores? Sí, confirmó el director Chase con un suspiro. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase fuera de aquí, ¿y si te afecta?, preguntó Laya con ansiedad. Tu carrera, tu reputación, yo me encargo, la tranquilizó el director Chase con firmeza pero con dulzura. Lo que más importa es cómo nos sentimos el uno con el otro y cómo decidimos seguir adelante. Laya respiró hondo, aterrorizada y eufórica al mismo tiempo por esas palabras. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos siendo honestos con nosotros mismos y entre nosotros, respondió el director Chase con decisión, y no permitimos que nadie más dicte nuestra relación. En ese momento, algo cambió entre ellos. La comprensión mutua de que estaban dispuestos a afrontar juntos cualquier desafío que se les presentara. Mientras permanecían en silencio, Laya sintió una inmensa gratitud que la invadió, gratitud por la fuerza y el apoyo incondicional del director Chase. Gracias por ser tan increíble, dijo Laya suavemente. El director Chase se acercó, sus miradas se cruzaron de nuevo con una intensidad que aceleró el corazón de Laya. Gracias por ser tan valiente para emprender este viaje conmigo. Con esas palabras flotando en el aire entre ellos como un vínculo inquebrantable, Laya supo que estaban listos para enfrentar lo que viniera después, juntos.